Vamos a empezar la entrevista, que nos cuentes un poquito en qué consiste TVOs, cuál ha sido la finalidad del proyecto y demás. Hola, buenas tardes, Alba. Pues sí, a ver, TVOX nació hace más o menos 2 años. Nació a manos de Mileni Castro y mía, ¿vale? Es una aplicación digital de cómics que sirve para que los usuarios se la instalen en sus dispositivos y puedan acceder de manera muy simple a todo el contenido que tenemos. Sobre todo, pues eso, cómics y novelas gráficas y cuentos ilustrados. En estos 2 años hemos desarrollado la plataforma y bueno, pues eso, ahora contamos con unos 100 cómics en la plataforma y más de 50 autores trabajando con nosotras. ¿Qué tiene o qué puede tener TVOs que no tenga otra plataforma o qué es lo que le hace diferente e innovador? Pues primero que no existe nada como lo nuestro, no existe ningún producto que de verdad valore la calidad de contenido ni la facilidad para el usuario. Entonces creo que eso es lo más importante. Y en cuanto a diseño, que es muy intuitivo, es muy fácil de usar y cualquier persona en solo 2 o 3 clics puede acceder a cualquier contenido que quiera. Eh, Como bien sabrás, para 2022 Valencia va a ser capital mundial del diseño. Primero, ¿cómo crees que esto afecta no solo al diseño en sí, sino al diseño más concretamente valenciano? ¿Crees que es una buena oportunidad para darse a conocer? ¿Cómo valoras esta iniciativa? Es normal que se plantee como bueno, que vaya a ser capital del diseño. Y yo como parte del mundo de diseño, pues la verdad me hace mucha ilusión, sobre todo no solo por TVO, sino también todos los autores valencianos que tenemos que van a estar también representando toda esa cultura, ¿no? O sea, pues por ejemplo, Carles Tarazona, que es un autor de cómic infantil que tenemos, pues él es valenciano y es muy bueno. Y pues que vaya a ser capital del diseño, pues un poco llevamos la obligación de mostrar a nuestros autores valencianos como gente muy buena, gente que de verdad hace TVOs de calidad y que puede llegar tan lejos como cualquier estadounidense. ¿Y cómo crees que puede afectar esta crisis del coronavirus, no solamente como crisis sanitaria, sino también la futura, la que vamos a desarrollar, que va a ser económica? ¿Cómo crees que puede afectar en el diseño? En el diseño general y en el diseño más concretamente valenciano. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, nos está pasando que, pues eso, ahora en verano íbamos a hacer bueno, ya íbamos a hacer una ronda de inversión, ya teníamos hablado con distintos inversores la posibilidad, pues eso, de ya financiarnos y llevarlo a cabo este verano. Todo eso se va a romper porque la mayoría de la gente que invierte tiene detrás empresas que tiene que mantener, ahora mismo se están viendo recesión y claramente su prioridad no son las startups. Entonces, gente que acaba de empezar, los autónomos y demás, nos vamos a ver muy afectados, económicamente sobre todo. En cuanto al diseño, pues bueno, los productos más físicos, más palpables, pues lo van a tener más difícil. Por ejemplo, los libros impresos, ¿no? Todo el tema de pues, maquetación física y demás, el producto analógico va a verse más afectado es en lo que dure la cuarentena sobre todo. Y al mismo tiempo el producto digital va a subir, porque es eso lo que pasa. Cuando la gente está en casa, pues consume entretenimiento, pero pues más digital, porque no puede bajar a la tienda a comprar lo que sea. Entonces, de alguna manera va a beneficiar esas ventas digitales, mientras que la analógica se va a ver afectada.